Bueno, bona tarda. Ja estem microfonats, disculpeu aquests 5 minuts de pausa. Bueno, com podeu observar per la meva barba, jo no sóc Laia Grau. Disculpa la seva absència per temes personals. Soc Carles Bages de la Col i presentarem aquesta taula de la propera hora i mitja sobre l'habitatge intergeneracional. No? Com vam estar definint aquesta taula de la tarda, estàvem tenint dubtes sobre si parlar exclusivament sobre habitatge dotacional per joves, per gent gran, no? I ens pensava que hem pensat que potser era més adequat o més interessant aportar sobre el debat i veure models que són diferents, no? Que justament es basen en la barreja, no com una cosa automàtica que ja passa quan tu fas una selecció aleatòria o quan tu vas al mercat, no? Que ja hi ha una barreja de generacions de forma casual, diguem-ne, sinó quan és una cosa volguda, sistematitzada, quan està provocada, quan està, a més, que hi ha una gestió al darrere, no? I que hi ha una intencionalitat i que això causa uns efectes concrets. No? I sabem, doncs, a la nostra ciutat no teníem molts referents d'aquest tipus, no? Amb aquesta intencionalitat. Per tant, el que hem fet és buscar una mica en fora i per anar fora no hem hagut d'anar gaire lluny perquè teníem aquí l'Anna Fernández, que és arquitecta, ha treballat a França i a Anglaterra, però sobretot a Holanda, i crec que els exemples que ens portarà de cohousing, però són específicament d'intergeneracionals, són sobretot holandesos. Després tenim el Gaspar Mayor, que és llicenciat en Ciències Econòmiques i gerent del Patronat Municipal de l'Habitatge d'Alacant i que ens parlarà d'un cas també potser poc conegut per lo exitós que està sent i que ja té, crec que 10 anys quasi de trajectòria a la ciutat d'Alacant. I finalment tindrem a Zaida Muixí, que és arquitecta, urbanista, professora de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i que recentment ha tret un llibre que segurament marcarà molt tot el tema de gènere al voltant de l'arquitectura, Mujeres, Casas y Ciudades, de l'editorial DPR, que també ens englobarà tot aquest sistema intergeneracional, no? Tot l'interès que pot tenir aquest tipus de format per tot el que estàvem veient justament amb el col·lectiu Punt 6, no? Tot el tema de les cures també i d'altres maneres de viure. Llavors, tenim uns 20 minuts, i potser una miqueta menys, potser, de cada presentació i així tindrem mitja hora pel debat. Y comenzaremos amb l'Anna. Vale, muy bien. Buenas tardes. No sé si está la presentación lista. Sí. Bueno. Está aquí. Sí. Me parece que allí. Ah, perfecto. ¿De aquí? Vale. Bueno, pues tengo unos 30 años de experiencia profesional en arquitectura, sobre todo de vivienda social, y como dijo Carlas, sobre todo en Holanda. Y ahora estoy intentando traer toda esa experiencia que he vivido en el norte, pues desplazarla y traerla aquí a Cataluña. Y entonces en esta tarde me gustaría que se vayan, después de esta corta ponencia, con 3 cosas claras. Es cómo se gestan estos proyectos en Holanda para ver si podemos aplicar aquí algunas de sus modalidades. Mostrarles ejemplos concretos, son proyectos de nuestro despacho en Holanda. Y tercer punto es cómo llegar a realizarlos, sobre todo desde el punto de vista, desde el rol del arquitecto, que es desde lo que yo puedo comunicar. Entonces, en Holanda, ¿cómo se gestan estos proyectos? Existen corporaciones, bueno, se llaman woningcorporaties, que lo traduciríamos como asociaciones de vivienda con una larga trayectoria. Tienen más de 120 años de tradición. Han sido muy relevantes después de las 2 guerras mundiales, creando vivienda social de manera rápida para la gente que había quedado sin techo. Y estas viviendas tienen ciertos privilegios, digamos.
por parte del Estado. Estas asociaciones de viviendas tienen ciertos privilegios. Digamos que es un privilegio económico pero indirecto, porque, por ejemplo, el Estado provee de suelo a muy bajo precio en los cuales se pueden desarrollar proyectos de vivienda asequible. También ayudan en los costes, o sea, son mucho más bajos las licencias de obras. En fin, hay muchas facilidades, no es que subsidien los proyectos, pero sí que tienen una importante reducción económica, ¿no? Entonces, estas asociaciones de vivienda tienen posibilidades de innovar en el sector y tienen una gran importancia en el mercado inmobiliario, porque en las ciudades más importantes holandesas, el 60% del parque de vivienda social de alquiler está en manos de estas asociaciones. Dentro de estos proyectos de la modalidad alquiler, igual encontramos los proyectos cohousing, aunque son cuotas, bueno, es diferente porque son cooperativas, pero está dentro de ese 60% que disponen las asociaciones de vivienda. Y entre esos proyectos tenemos proyectos intergeneracionales, que es lo que nos ocupa hoy. Vamos a pasar a los ejemplos. El primer ejemplo está en la ciudad, en el casco antiguo de la ciudad de Groningen, que es donde yo viví y trabajé durante 10 años. Es un edificio catalogado, es un monumento de 1696. Se compone de 3 volúmenes interconectados entre sí con 2 patios interiores. Entonces, en el año 1976, yo no estaba en el despacho aún porque era pequeña, pero el mismo despacho, que tiene una larga trayectoria en estos proyectos, realizó la rehabilitación de este edificio. La realizó para un grupo que empezó siendo de jóvenes, pero los jóvenes que en aquel momento tenían 25 años, pues ahora tienen 68. Y en el largo trayecto que han recorrido, este proyecto se convirtió en intergeneracional por elección propia de la comunidad. Ellos comparten, lindando a los patios interiores, comparten salones comedores con cocinas abiertas, y ahí reunidos estuvimos hablando y discutiendo cómo es que llegaron a la elección de que el cohousing eligieran de vivir gente de distintas generaciones. Las respuestas fueron las siguientes. Según ellos, la diversidad hace que la comunidad sea más interesante. El aprendizaje de los jóvenes con los mayores o jóvenes adultos es también mucho más atractivo, lo que se pueden intercambiar. El tercer punto, ahí dice, el intercambio entre generaciones es mucho más interesante que el intercambio dentro de una misma generación, y el beneficio mutuo, por lo tanto, es mayor para ellos. Por lo tanto, este cohousing, que empezó siendo de jóvenes, decidió ser intergeneracional. Comparten un jardín, la caballeriza, que es lo que ven aquí a la izquierda, es ahora un taller y una oficina donde pueden trabajar los miembros de la comunidad. En el taller trabaja un luthier y un maquetista. Esta es parte del jardín que comparten. Este es el apartamento del miembro más joven de la comunidad. Y este es el apartamento del mayor de la comunidad, que es una pareja, es la única pareja que quedó de los pioneros que comenzaron el proyecto en el 76, de los cuales está adaptado a silla de ruedas porque uno de ellos pues así lo necesita. Y los apartamentos allí son, el interior es totalmente libre, y cada usuario puede determinar cómo quiere la cocina, de qué color los quiere pintar, o sea, son todos personalizados totalmente, al 100%. Por lo tanto, la moraleja un poco de este cohousing es que al haber una elección voluntaria de una comunidad, pues tenemos que reflexionar y pensar que realmente los beneficios tienen que ser importantes, porque si no, no lo hubieran elegido.
El segundo proyecto que les quiero mostrar es mi primer proyecto intergeneracional en Holanda. Está en el norte, en una ciudad pequeña que se llama Bedum. En este proyecto combinamos mayores, pero mayores que tienen 3 niveles diferentes, totalmente vitales, con movilidad reducida y dependencia importante, que necesitan cuidados las 24 horas, junto con jóvenes que pueden ser familias o no, y que pueden ser estudiantes o que trabajen. Entonces, en este proyecto hay una gran variedad de tipologías de viviendas. Lo primero que se decidió es casi la mitad del terreno, se decidió hacer un parque abierto al vecindario para que las familias, los niños cuando salgan del colegio, pues puedan tener intercambio aparte dentro de este complejo intergeneracional, haciendo picnics, haciendo actividades en el parque. La segunda decisión fue hacer un jardín interior solo para los miembros de este proyecto. Y se decidió poner los espacios comunitarios en la planta baja, que es donde viven los mayores, cerca del acceso, que es un único acceso, y en el centro, donde comunican y lindan a los 2 jardines, tanto al público como al jardín propio. En los pisos superiores están las viviendas de los jóvenes, que también tienen 2 terrazas de uso comunitario y que se dividen en apartamentos de 1 o 2 ambientes, y hay también una tipología que se llama apartamento dúo, que es que 2 jóvenes alquilan el mismo apartamento y comparten salón, cocina y baño. Sin embargo, sí que tienen un espacio amplio que es dormitorio y estar para ellos mismos, ¿no? Conclusión de este ejemplo es que la variedad tipológica en proyectos intergeneracionales es muy amplia. Hay un gran espectro de tipologías. Cuando uno ve unas plantas de este tipo de proyectos intergeneracionales, los puede reconocer por la variedad. No se repite un módulo. El tercer ejemplo que les quiero mostrar es este proyecto que está en Hengelo, más hacia el centro de Holanda, se llama Berflo. Es una ciudad pequeña también, y aquí combinamos mayores con jóvenes con una discapacidad física y mental. También se combinan tipologías de vivienda. Hay viviendas que son accesibles desde la planta baja y hay apartamentos. Lo más importante, creo yo, de este proyecto es que antes de empezar a dibujar una línea, nosotros estuvimos muchos meses hablando con los posibles usuarios, escuchándolos atentamente, tanto el grupo de la gente discapacitada como al grupo de mayores. Y tratamos de encontrar una conexión o algo que les sirviera a ambos de beneficio, ¿no?, de bienestar en su rutina y en el día a día. Este proyecto tiene en una de las esquinas de este bloque de viviendas, digamos, un bar-restaurante que está manejado por los jóvenes con discapacidad, pero que a la vez sirve como catering o como restaurante de los mayores. Quiere decir que si los mayores están enfermos o no tienen ganas de cocinar o no se sienten con ganas de bajar a comer, los jóvenes pueden llevar a su casa, arriba, la comida, tanto al mediodía, la merienda, lo que sea. Si quieren bajar, pues tienen un ambiente muy, muy agradable porque tienen las mesas para leer, pueden jugar también a juegos de cartas y están en conexión con toda la gente del vecindario. Estas viviendas, bueno, aparte han sido pensadas de que si en un futuro se reduce el grupo de jóvenes discapacitados y se amplía el de mayores, estas viviendas con muy poco esfuerzo se pueden unir 2. Por ejemplo, las viviendas de los jóvenes tienen 55 metros cuadrados. Se podrían llegar a unir 2 unidades para convertirlo en una vivienda para una pareja de gente mayor. O sea que la flexibilidad que tiene este proyecto es sinónimo de sostenibilidad también. Aquí está el restaurante. La idea de poner el restaurante en la esquina más prominente del proyecto es también para atraer pues a los niños que vienen de la escuela o a los padres que vienen después a tomar algo, y que esta comunidad intergeneracional esté aún más vinculada, ¿no?, y vinculada con el exterior
Y por eso esta idea del restaurante, cafetería pública para cualquiera funciona de maravillas, digamos. El proyecto es muy sencillo, ellos también han elegido los colores de que lo quieren pintar y los jóvenes, bueno, querían mucho color y muy alegre, o sea que la participación y los gustos de quienes lo van a usar es casi más importante de lo que, bueno, lo que define en realidad el proyecto, ¿no? Por lo tanto, la moraleja en este caso es que ha sido muy importante escuchar la necesidad que tenían los jóvenes de tener una rutina, tener una actividad, poder interactuar y la necesidad que tenían los mayores de qué pasa si no tengo ganas de cocinar, ¿no? O sea, llegamos a esta conclusión gracias a las entrevistas y a las charlas intensivas que tuvimos con ambos grupos y entonces fue como una conclusión mutua de poner el restaurante, que funciona muy bien, como les dije. El cuarto proyecto. Bueno, este es un proyecto que tiene una innovación también y para eso les voy a tener que explicar antes lo que es en Holanda los cuidados informales. O sea, el cuidado informal en Holanda está institucionalizado. Digamos que si una hija cuida a su madre, es una cuidadora informal. Y aquí hay viviendas de cuidados informales. ¿Qué significa? Son dos viviendas, una al lado de la otra, que están conectadas interiormente. Una es más pequeña, la otra es más grande. Hay una persona que es cuidada y otra que provee de los cuidados, pero que no es un profesional del sector de los cuidados. Esta es una vivienda de cuidados informales, se llaman, bueno, mantelzorgwoning, no importa. Pero lo que quiero decir es que el Estado se ha dado cuenta que le sale mucho más económico, digamos, tener estas tipologías que proveer cuidados por un profesional, ¿no? Entonces, este tipo de viviendas son bastante nuevas, digamos, hará unos 8 años ya que hemos realizado este proyecto desde el 2016, pero hay también más antiguos. ¿Y en qué consiste? Pues solamente estas viviendas tienen acceso propio, cada una de ellas. Se paga el alquiler cada una, o el alquiler o la cuota, si es un cohousing, digamos, independientemente una de la otra, pero interiormente están conectadas, es simplemente una puerta, digamos, de conexión, que también puede estar, digamos, cerrada, ¿no? Pero entonces se elige quién vive en la vivienda pequeña y quién en la grande. No necesariamente tienen que ser mayores. De este complejo habitacional yo conozco 4 casos. 2 hermanos que han alquilado, porque es cuando se inauguró que los conocí. 2 hermanos, uno cuida al otro, una madre y una hija, 2 hijas y una madre y pues ahora no, bueno, no me acuerdo, de estos 3 me acuerdo. Pero quiere decir que no necesariamente es el adulto el que necesita el cuidado. Puede ser también un joven con alguna discapacidad y que sus padres, sí, un joven y con sus padres también, es el cuarto caso, que necesita los cuidados. Pero bueno, esto es una tipología innovadora porque ya de por sí en estas 2 viviendas hay 2 generaciones. Pero aparte, dentro de este complejo hay 22 viviendas de cuidados informales, que serían 11 y 11, y hay 24 viviendas para familias y hay 10 viviendas que se llaman startwoningen, que son la primera vivienda que alquila un joven cuando se va de la unidad familiar. O sea, que es a precio módico, muy pequeñas, por lo general son tipo loft, solo un solo ambiente, y todo eso en un complejo habitacional, que es este. Es un edificio que está justo en el perímetro, en la periferia de Groningen, por lo tanto, bueno, está ahí la autovía y bueno, hace un poco de límite a la ciudad, es muy, bueno, se extiende linealmente bastante. Los accesos a todas las viviendas están con este color naranja, ahí tenemos el acceso a una de las viviendas de cuidados informales y esta fue la inauguración con parte de la comunidad que fue a vivir ahí. Entonces, aquí quiero recalcar, como conclusión, la innovación tipológica que surgen de necesidades reales, ¿no? ¿Cuántos estamos aquí cuidando a nuestros padres o gente cuidando a nuestros niños con problemas?
El quinto proyecto que les quiero mostrar es un proyecto que lo vamos a empezar a construir ahora en el mes de junio, en un ambiente rural, se llama Opende, el barrio, el pueblo, y aquí se trata de unir mayores, paisanos, payeses del lugar que siempre han trabajado la tierra y que ya no pueden vivir lejos en sus granjas, digamos, y las granjas aparte les han quedado grandes porque se les han ido los hijos y aparte no, es muy difícil de hacerlas accesibles, pero no se quieren ir del pueblo más cercano donde iban a comprar y tienen todos los servicios. A la vez, esta comunidad de gente mayor se une a una comunidad de jóvenes discapacitados. Este proyecto ha sido organizado e impulsado por sus padres, en realidad los padres de estos jóvenes, que en el pueblo no hay ninguna institución ni servicio donde estos jóvenes puedan residir, una residencia, digamos, ¿no? Se tendrían que ir a un lugar mucho más urbano. Pero los padres consideraron que no era muy lógico porque se iban a sentir, bueno, no en su casa. Entonces piensan que pensaron uniendo a los jóvenes discapacitados del ambiente rural con los payeses del mismo ambiente, la gente se quedaba en el pueblo y se ayudaban entre ellos. Entonces esto fue pensado también con un sistema de banco de tiempo donde los mayores enseñarán a los jóvenes a cultivar la tierra. Por eso en la parte de atrás del proyecto, bueno, van a empezar con un huerto, algo sencillo, porque los jóvenes no es que tengan problemas físicos en este caso, simplemente una discapacidad intelectual leve. También les van a enseñar a arreglar bicicletas y eso les va a dar también cierta independencia y sentirse, bueno, empoderados, ¿no? Que pueden hacer cosas. Y a los mayores en el banco de tiempo, a cambio, los acompañarán al médico, los acompañarán a hacer la compra, les ayudarán a limpiar la casa, etc. Las actividades que ellos deseen. Bueno, esta es la planta baja, la tipología es una tipología de granja de Frisia, que es el norte de Holanda, por las proporciones. Son dos pabellones en paralelo, pero desvinculados entre sí, donde se producen dos espacios exteriores importantes, donde pueden hacer también actividades al exterior. Bueno, esta es la planta alta. Este es un esquema de todas las tipologías que hay de vivienda para mayores, porque los jóvenes están en la parte delantera de uno de los bloques con 9 unidades habitacionales. Para los mayores tenemos A, B, C, D, E, 5 tipologías para 17 viviendas, o sea que también hay mucha elección. Y aquí lo que quería destacar como conclusión de este apartado, de este proyecto, es el banco de tiempo, es la forma en que se pueden coordinar, digamos, dos colectivos. Para terminar, me queda el punto de cómo se realizan estos proyectos. ¿Un minuto? Termino. Desde el punto de vista del arquitecto. Pues bueno, el arquitecto tiene que anticipar, yo me siento responsable en anticipar tendencias, anticiparme entendiendo las necesidades que tienen los distintos colectivos. Tenemos que crear nuevas tipologías sin edad, digo sin edad, que puedan ser ocupadas por distintas generaciones y que el proyecto pueda seguir teniendo vida útil, digamos. Y tenemos que crear espacios para la colaboración dentro de los proyectos y tenemos que entrenarnos mucho más en hacer procesos participativos. Y por último, para terminar, en Cataluña lo que estamos haciendo de proyecto intergeneracional es el proyecto Aflorem, que es para afectados por la esclerosis múltiple. Claro, la esclerosis múltiple hay gente joven, hay gente mayor, o sea que a través de algo en común es un proyecto intergeneracional en todas las letras. Y estos para mí son proyectos que dan tanta energía a sus participantes que los considero proyectos vitamina. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, sí, no sé dónde quieres hacerlo, tú sentado o ahí ¿Quieres de aquí? pie. Escondido detrás del atril, había pensado. Tú mismo, ¿Quieres? donde Sí, quieras. Vale. Ya. Bueno, gracias, Ana. Yo tengo preguntas para luego, pero continuamos con Gaspar desde Alacant. Bien, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que
me encuentro feliz pudiendo contar algo fuera de mi casa, que lo cuento con más libertad que en mi casa, claro, porque os podré contar no solo el éxito, sino el fracaso, os podré contar no solo las cosas que han salido bien, sino las que han salido mal, os podré contar los miedos, os podré contar los caminos emprendidos e interrumpidos, os podré contar cosas de las que hemos sido culpables y cosas de las que también hemos sido culpables, porque de casi todo lo que ha sucedido hemos sido culpables. Se me hace complicado hablar, sobre todo después de que han hablado dos de mis ídolos en gestión de vivienda, que son Mario y Javier Burón. Se me hace algo complicado hablar. Esto lo tenéis que tomar como un divertimento, es una buena hora. Es una buena hora, porque esto es un divertimento para un gestor público de vivienda como soy yo, que no voy a decir los años que llevo, porque después de lo que ha dicho Ana, yo no me atrevo a decir los años porque me derrumbaría. Soy prácticamente un inquilino de esas viviendas para mayores. Lo empecé de joven y he terminado así. Pero para un promotor, para un gestor público de vivienda como somos nosotros, que nos dedicamos al alquiler, en mi ciudad, en Alicante, solo hacemos alquiler. Hace 35 o 40 años que solamente se hace alquiler. En todas las facetas del alquiler, hacemos parque público de vivienda en alquiler, hacemos intermediación social en alquiler, hacemos rehabilitación de barrios para que las viviendas que quedan vacías se alquilen. Vivimos alrededor del alquiler porque vivimos alrededor de la gente vulnerable. Esa es nuestra clientela. Nuestra clientela no es la clientela de otros proyectos. Nuestra clientela, perdonadle que le llame así, pero nuestros clientes, la gente a la que nosotros atendemos, la gente a la que nosotros intentamos que mejore su vida, es gente vulnerable, es gente que viene con unas pensiones. Por lo tanto, afrontamos los problemas desde otra posición. No sé si... Llegamos a la necesidad de jóvenes, de mayores, ahora os hablaré ya solo de mayores y del proyecto. Empezamos con los mayores por nuestra preocupación. Veíamos al mayor en nuestras oficinas esperando que le atendiéramos para resolver su problema de vivienda, pero no lo veíamos, era invisible, no se manifestaba. Bueno, ahora sí con las pensiones, pero creo que es la primera vez que la gente mayor sale a la calle y da un grito por algo, pero hasta ahora no ha sido así. Era vulnerable, los hijos nos aprovechábamos de los padres, vivían con pensiones absolutamente ridículas y sobre todo eran malos competidores en el acceso a la vivienda, muy malos competidores, porque las baremaciones en vivienda son baremaciones que favorecen a la familia tradicional con hijos. Se puntúan los hijos, se puntúa, y si eres monoparental con hijos, más puntuación todavía, con lo cual los mayores siempre quedaban fuera de nuestras listas de acceso. Y además estábamos empeñados en hacer tipologías de vivienda de 4 dormitorios y de 3 dormitorios. Eso afortunadamente hoy lo hemos cambiado. Habéis escuchado esta mañana a Carme Trilla cómo hablaba de las tipologías de hoy. Es decir, las necesidades de hoy en vivienda son necesidades de vivienda bastante más pequeña de lo que era antes, porque hay mucha gente que toma la decisión de vivir solo desde siempre, desde que nace y voluntariamente, con lo cual ese espectro se ha ampliado. Entonces empezamos dándole puntuaciones extras, empezamos a hacer cupos obligatorios para que siempre tuviéramos un porcentaje de viviendas que fueran para mayores, pero terminamos dándonos cuenta que lo que necesitábamos realmente eran viviendas especiales para ellos, porque sus necesidades eran especiales y no las podíamos resolver en cualquier sitio, porque ahora veréis, estudiamos cuáles eran sus problemas, más allá de los arquitectónicos, que es la habitabilidad y la accesibilidad, que se resuelven con un buen proyecto y con una buena casa. Tienen un problema de soledad, de desprotección y de miedo, y eso no lo resuelve la arquitectura. La arquitectura puede ayudar a resolverlo, pero no lo resuelve la arquitectura. Eso lo resuelve la compañía, eso lo resuelve otra gente, eso lo resuelve la vida comunitaria, eso lo resuelve volver a encontrar en el edificio lo que los edificios eran antiguamente o lo que las calles eran antiguamente, un lugar de encuentro de gente. Por eso pensamos en que teníamos que hacer cosas para mayores. Y luego de la necesidad nos dimos cuenta que de los 0 a los 18 años pasan cosas cada mes. Cuando uno tiene de 0 a 18, cada mes le pasan cosas.
De los 18 a los 65 no pasa nada. Bueno, de vez en cuando te pones malo, te tiran del trabajo, pero no todos los meses. ¿Eh? No todos los meses, pero no pasa nada. Que tienes un hijo, pero no tienes un hijo cada mes. Tienes uno, dos o ninguno. Pero de los 65 hasta que te mueres pasan muchas cosas también. Te jubilas, tu vida económica pasa a ser un desastre, te quedas viudo, perdón, viuda, estadísticamente hablo, te quedas viuda, empiezas a tener enfermedades, las enfermedades te hacen ser vulnerable, pero te recuperas de las enfermedades y por lo tanto el tiempo es importante y como es importante lo tuvimos en cuenta en el proyecto y lo tenemos en cuenta en todo lo que hacemos. Hemos de reducir los plazos de atención al mayor. Yo no le puedo decir a una persona mayor que tiene que esperar 3 años. ¿Cómo le puedo decir a alguien que tiene 70 años y que vive en una situación espantosa que tiene que esperar 3 años? Eso se lo puedo decir a alguien que tiene 21, pero a alguien que tiene 68, 70, 75, 80 años, eso no se lo puedo decir. Por lo tanto, algo hay que hacer para que las listas de espera para los mayores no se eternicen. Y otra cosa que hay que hacer es que las viviendas se tienen que diseñar de modo que estén o adaptadas desde el primer momento o se adapten con facilidad. No puedo esperar a que llegue la enfermedad, no puedo esperar a que llegue la discapacidad, no puedo esperar a que lleguen los problemas. Y por último, los programas comunitarios que ahora veréis tienen que estar diseñados también para acompañar a la gente. Porque, bueno, ahora sigo con él. Hicimos un primer proyecto pero lo hicimos solo para personas mayores. Y nos confundimos 18 viviendas en el centro histórico, utilizando cubiertas que siempre utilizamos y utilizando lavandería, que para nosotros es un lugar de integración. En nuestras viviendas, si podemos, hacemos lavandería porque hemos visto que la lavandería es un lugar donde la gente se une, habla, más allá de que parezca un recurso cinematográfico de películas de Hollywood. Pero es verdad y funciona. Las lavanderías funcionan como un elemento integrador. Y no funcionó porque fallecieron 2 personas y en el barrio le llamaron el tanatorio al edificio. Bueno, los barrios antiguos son así, bueno, los antiguos y los nuevos. La crueldad es así y funciona de esta manera. Y rápidamente buscamos un joven, ese era uno de ellos, sin más pretensión que mezclarlos, Y por casualidad un día encontramos que esta señora, desgraciadamente ya fallecida, y el joven habían llegado a un acuerdo por el cual ella le hacía la comida de vez en cuando y él la acompañaba al médico. Y bueno, se nos encendió la bombilla y pensamos que podía ser una buena solución. Porque si nosotros éramos capaces de poderlo. Y nos metimos en este edificio que os voy a contar. Muy rápido, para nosotros siempre tiene que tener carácter urbano. Para nosotros, al mayor al que atendemos no quiere irse a vivir a montañas doradas donde no hay línea de autobús, ni bar, ni amigos, ni periódico, ni nada. Entonces tiene que tener carácter urbano y en nuestro caso tuvimos la suerte de que teníamos un solar en un buen sitio. Esta mañana me parece que Mario ha dicho, el centro está en las personas. Obviamente los que nos dedicamos a la gestión pública, por encima de la arquitectura, por encima de la rentabilidad y por encima de todo están las personas. Pero en este caso especial son las personas las que han logrado el éxito. Nosotros hemos dado un contenedor magnífico, hemos dado un programa magnífico, pero la implicación de ellos ha sido lo que ha permitido que el proyecto vaya adelante. Este es el día de la entrega de llaves. Siendo un promotor, un gestor público de viviendas muy acostumbrado a dar llaves, unanimidad en las miradas agradecidas de todos los que estaban allí. Y unanimidad en la sensación de que estábamos acertando con todos y cada uno de ellos. Eso no siempre ocurre cuando entregas llaves. Cuando entregas llaves a veces tienes la sensación de que a alguien se la estás entregando y tendrá otra vivienda, no la necesitará. Este no era el caso. Este ha sido hace poco, hemos celebrado el 10º aniversario y este es el último carnaval. Las condiciones de acceso, iré muy rápido, Carles, voy a ir, no sé qué llevo, pero no importa. Bueno, no importa, sí, pero quiero decir, acabaré en el momento que tenga que acabar.
no pasa nada. Las normales de un gestor de vivienda, pues tener una determinada edad, menos de 35, más de 65, tener los ingresos, no tener otra vivienda, pero las específicas de este proyecto, si eres mayor, tienes que ser válido. Ahora luego os comentaré que esto ha ido modificándose, el proyecto ha ido adaptándose a la realidad que ha surgido, y los jóvenes tienen que tener un compromiso solidario. Digamos que el mayor nos viene dado y al joven lo elegimos. El mayor nos viene dado por la necesidad de vivienda. No es un mayor que quiere vivir en viviendas intergeneracionales, es un mayor que está necesitado de vivienda. Y además le ofrecemos esta alternativa, él elige venir a esta alternativa. El joven, sin embargo, después de la baremación, es examinado. Tenemos que tener la seguridad porque el joven se convierte en... Bueno, creíamos que se convertía, ¿eh? Luego también os explicaré que al final los mayores que viven aquí no son como yo creía que eran los mayores cuando yo tenía 50 años. Cuando yo tenía 50 años yo creía que los mayores eran como mi abuelo. Y ahora que ya tengo 66, pues no soy como yo creía que serían los mayores. Y entonces los mayores tienen actitudes positivas, quieren hacer cosas, participan y quieren llevar las iniciativas, con lo cual hemos tenido que cambiar el chip en el proyecto. Se me ha olvidado un concepto, no hace falta que lo ponga, que es la clave del éxito del proyecto. Se llama el concepto del buen vecino. Yo sé que puede sonar a poesía, y de hecho cuando empezamos con el proyecto así nos parecía, pero es el motor del proyecto. El joven tiene que ser el buen vecino y lo tiene que ser de manera contractual. El joven firma un contrato social. El joven, hay una vivienda de jóvenes por cada 4 mayores y el joven está físicamente rodeado de 4 mayores. Y el concepto del buen vecino quiere decir no podemos permitirnos la locura de que un vecino nuestro mayor tuviera un problema y no nos enteráramos. Pero tampoco tengo dinero para poder tener un edificio tutelado. No puedo tener gente que vigile lo que sucede. Y hemos de encontrar sistemas que nos ayuden a que eso funcione de otra manera y que se pueda autogestionar. Entonces el joven es el que nos da la voz de alarma si María la nota más cansada de lo habitual, si la nota despistada, si... No tiene que hacer nada más, solo lo que haría con su abuelo. Bueno, sí lo hace, pero estos jóvenes nuestros lo hacen con su abuelo y con María, ¿eh? Porque es gente de otro... en el caso de los mayores valoramos, desde luego, el mayor que nosotros atendemos, además del que está jodido en su vivienda, perdonad que utilice la expresión, lo más durísimo es el caso, que son muchos, que están precipitadamente en el borde del precipicio para irse a casa de la hija a dormir a una habitación infumable o a un geriátrico. Y lo están haciendo porque la familia tiene miedo de que siga viviendo en el tercero sin ascensor, de que un día se caiga, de que la vivienda de enfrente la han ocupado, de que en esa calle ya no vive gente y hemos de darles oportunidad. Esa es la oportunidad que le damos a la gente con el proyecto. Pasaré ya muy rápido. Cobramos 150 euros al mes y pagamos el préstamo. Yo soy economista, pero como estudié en el año 69, 70, 71, solo estudiaba Marx y Lenin y entonces no soy muy simple, estudié poquito. Me manifesté mucho y estudié poquito. Pero sí sé una cosa, los números tienen que salir. Al gestor público le tienen que salir los números porque si no cierran. La burbuja ha hecho cerrar muchos gestores públicos y vosotros lo sabéis. 150 euros es suficiente para devolver el préstamo. Hay conserjería, el único edificio que tenemos con conserjería, porque la conserjería es una ayuda también en ese acompañamiento social y en ese control. Y la morosidad con pensiones de media 600 euros es cero. Hablo desde lo público. La morosidad de las 72 viviendas es cero. Nadie ha devuelto nunca un recibo en 10 años. Tiene que ver con el nivel, o sea, tiene que ver con la cultura. Cuando digo cultura, digo la formación, la tradición de la gente mayor, que lo primero que hace es resolver los problemas.
Bien. Bueno, Ana ha contado las ventajas, no las voy a repetir porque son las mismas ventajas en Holanda que aquí, aunque allí se dicen de manera diferente y mucho más complicadas. Pero sobre todo, veis el último, alarga el tiempo de vivir independiente. Nos obligaron a cambiar el programa la gente que vive allí, porque se llamaba Vivir y envejecer dignamente en casa, y nos obligaron a poner morir. Bueno, pues es un objetivo morir en tu casa. Es un objetivo no tener el tránsito de un geriátrico. Es un objetivo, yo creo que si se puede, ese es el objetivo, ¿no? El edificio es este, lo pasaré muy rápido porque ya no me queda casi tiempo. Utilizamos las cubiertas. Tenemos un centro de salud que atiende a 35.000 ciudadanos. Es un centro de salud importante y hay algunos convenios que nos permiten que nuestros mayores sean atendidos. Hay un centro de día para mayores también, para toda la ciudad, no solamente para el edificio, pero atienden también a gente del edificio. Paso rápido. Centro de salud, que es el que os decía. Necesitábamos que el barrio notara también que algo había mejorado en el barrio gracias a que colocábamos el edificio allí, porque la gente no estaba muy feliz de que hiciéramos viviendas sociales. La vivienda social está estigmatizada, en fin, no siempre es muy bien recibida y a veces con justicia. Es decir, a veces hemos sido capaces de hacer guetos en sitios infames sabiendo que aquello no iba a funcionar y que iba a ser un polvorín. Yo el primero, luego lo hemos recuperado y lo hemos solucionado, pero así ha sido. Esta es una parte, a mí me parece importantísima. La calle, el elemento de la calle es un elemento para nosotros en la arquitectura lo más importante del edificio, lo que más ha hecho funcionar el edificio. No solamente la calle por la anchura de la calle, sino por los huecos que veis, que hacen que se conecten las diferentes plantas. Cuando preguntamos a la gente mayor, a veces no preguntamos lo que quieren nuestros usuarios, pero cuando le preguntas, los mayores tienen miedo a entrar y salir de casa, es el momento de mayor estrés. Cuando vuelven creen que se han dejado encendido el fuego, o que alguien habrá entrado y habrá robado, y cuando salen tienen el temor de que algo se han dejado encendido. Es un momento que necesitan tener una cierta compañía, y ese es. Las viviendas son normales, no voy a. Una curiosidad, el 50% de las viviendas están abiertas durante todo el día. Las puertas de las viviendas están abiertas durante todo el día en el 50% de los casos. No hemos puesto una norma, no bonificamos el alquiler. Si lo hacen, es lo que sucede. Y veis, hay una mampara que separa salón de dormitorio y lo usan cada uno de una manera diferente. Lo damos todo en la vivienda menos los muebles. Es decir, todo, digo, luminarias, electrodomésticos, el frigorífico, la lavadora, los elementos del aseo, todo menos el mobiliario. El mobiliario necesitamos que lo personalicen, si no repetiríamos un geriátrico, repetiríamos un hotel NH, que son todos iguales. Los espacios comunes son estos que inicialmente, estoy acabando, que inicialmente iban a ser un salón por planta, y enseguida nos dimos cuenta antes de hacerlo que no podía ser que un salón por planta haríamos relaciones endogámicas por planta y la gente no subiría y bajaría, con lo cual especializamos cada uno en una cosa, en lectura, en público. En mi ciudad no suelo decirlo, pero el de lectura se ha convertido en el bingo. Es que queda mal porque la concejal de la cultura me mira mal, pero yo no lo puedo evitar. Es el bingo, es el éxito del edificio y aquí ya me descaro y lo cuento. O sea, el bingo y las plantaciones que luego vais a ver bajo es lo que le da vidilla al edificio. Aquí yo soy del Barça y vi un Madrid-Barça el primer día por quedar bien y tuve que irme. No he vuelto a ir nunca más porque los del Madrid también son muy brutos y al final hemos optado porque se vea ópera. Aquí los mayores se ven con los familiares en el extranjero
Estos son los huertos que os decía, donde se cultiva, todo lo que se cultiva se come. Se come en fiesta, o sea, se come de manera comunitaria. Todo, todo. Fijaros, esto es, la Comisión Ejecutiva de ONU Habitat vino a visitarnos y los vecinos hicieron el catering. Se empeñaron en hacer el catering y hicieron el catering, claro. La intervención social es lo que os digo, sí. Sí, pero me quedan 2 o 3 diapositivas solo. La importancia es que la sensación de pertenencia, o sea, ellos sienten que el edificio es suyo, la seguridad, la compañía, el apoyo, la autogestión, sobre todo la autogestión, son capaces de transformar un edificio normal en un edificio, en una comunidad activa y participativa. Estos son los talleres. Esto lo cuento no porque yo sea un bobo pretencioso, bueno, más bobo que pretencioso sí, pero no lo cuento por eso. El edificio se ha convertido en un lugar de atracción internacional. No os exagero si os digo que cada semana vienen de universidades de todo el mundo a ver el edificio y a ver cómo funciona. Que ahora mismo se está replicando en Bristol y se está replicando en Hong Kong el proyecto. Que salimos en todas las televisiones francesas, BBC, y eso ha dado una actividad a los mayores que viven allí. Bueno, la vida. O sea, la vida. Nos han dado premio a Naciones Unidas Hábitat, nos dieron... Ya está, hemos salido. Y siempre han creado un comité que se llama un comité de participación y de bienvenida. Bien, tenemos más proyectos. Uno vamos a empezarlo ahora, de 98 viviendas y otro de 72. Me ha costado 10 años replicarlo a pesar del éxito. Esta mañana os preguntabais por qué. Pues porque a veces los políticos son muy cortoplacistas. Si yo digo hacer esto ahora, no lo van a inaugurar. Y todo lo que no inauguren no les interesa demasiado. Quería terminar con una broma. Esa broma si me la dejas. Era para Javier Burón. A la gente que, como Carmen Trilla o como Javier Burón, que se cansan de decir que hace falta dinero y recursos, o Mario, que lo decía esta mañana, en estos años que no hemos tenido dinero, lo hemos hecho todo. Yo ya no tengo ninguna capacidad más de imaginarme hacer cosas sin nada. Y entonces hemos hecho el programa Origami en homenaje a Javier Burón para que vea que también sin dinero se pueden hacer viviendas. Bueno, yo solo espero que alguien se anime, que en alguna ciudad se repita, porque de verdad a la gente le ha cambiado la vida y se vio muy bien ahí. Gracias. Gràcies. Sí que tens... Gracias, Gaspar. Bueno, no, perfecto. Pasamos Ana con su larga trayectoria profesional, Gaspar de trayectoria profesional del servicio público y Zaida que tiene esta mezcla académica, profesional y ahora también en servicio público, pero bueno, que nos dé una mezcla global. Bueno, mi presentación. ¿Tengo que poner? No. Bien, sí, quería compartir más una reflexión un poco histórica y a dónde estamos y bueno, por qué y cómo hacer. Bueno, las 2 presentaciones creo que han dado muchos ejemplos y ideas muy buenas, ¿no? En el libro que ayer también citaba la Cristina Falleras en la presentación de José María Montaner de Arquitectura de la Vivienda Colectiva, Políticas y Proyectos de la Ciudad Contemporánea, Joanna Bracken en el prólogo dice que el siglo XX ha avanzado un 50% en la resolución del problema de vivienda, o sea que nos queda el otro 50%. O sea, tenemos que ponernos a trabajar. Y ese 50% que según él se ha hecho en el siglo XX vino después de muchas crisis y de invenciones, ¿no? De creaciones en diferentes ámbitos. Si bien a partir de los años 50 y 60, también ayer Raquel de alguna manera lo que explicaba con la finalización, que sería el final de esa etapa, la vivienda deja de ser un espacio en lo que se buscaba resolver la vida de las personas, pero más allá que en un techo, ¿no? Sino resolver el barrio, resolver la comunidad, para empezar a prevalecer la idea de cantidad, la cantidad sin calidad, llegando a los extremos que se explicaban ayer también, ¿no? Como puede ser los proyectos de cientos de miles de viviendas en las periferias latinoamericanas sin barrio, con toda una homogenización social, o sea, bueno, que es
es nada, ¿no? Es pan para hoy y hambre para mañana, porque no hay manera de vivir en estos entornos, ¿no? Entonces también, si la idea de vivienda social ha tenido este recorrido o estas primeras aportaciones en la Europa de entreguerra, hoy lo tenemos que pensar diferente, ¿no? Tenemos que volver a pensar qué es la vivienda social. Yo diría que ya ni siquiera como vivienda social, porque en ese momento se piensa en una sociedad donde hay una clase obrera muy grande y necesitada. Hoy estamos en otro momento, donde primero clase obrera la hay, pero nos han querido vender que no existe más, que no, y posiblemente no es la clase obrera de antes, es una clase obrera con trabajos muy precarios, con horarios, con mínimos horarios de trabajo o sin horas de trabajo, ¿no? Contratos que no tienen ni horas de trabajo. Por tanto, la idea que con un trabajo en una vivienda subsidiada estas personas pueden llegar a pagar un alquiler, una renta, pues deja de estar. Pero además la vivienda no solo es un problema para quienes están en las capas en teoría más, con menos acceso a dinero, sino para todas las capas sociales, ¿no? Es un problema generalizado. También se agrega que también cuando en la entreguerra, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades pueden crecer, las ciudades tienen espacio, hoy estamos también en una circunstancia totalmente diferente. La solución, y que por eso también parte de los proyectos elegidos en que vimos a las 3 de la tarde, son proyectos que construyen sobre lo construido, trabajan sobre lo trabajado, porque no podemos pensar en la solución al problema de la vivienda desde el crecimiento de la ciudad, porque en el caso de las ciudades europeas o las ciudades del sur de Europa no pueden crecer más, ya está. Y en el caso de las latinoamericanas, las americanas, que tienen mucho territorio, pero tampoco pueden crecer al infinito porque el tiempo de las personas es finito y por tanto el tiempo en movilizarnos de un lado a otro de la ciudad tampoco puede ser eterno. La vivienda, esta vivienda de entreguerra, llega después de los informes a las crisis de la vivienda, desde Flora Tristán a Engels y Marx, a las propuestas sobre vivienda obrera y mejora de los barrios de Octavia Hill, a la teoría de ciudad jardín de Ebenezer Howard o la ciudad de la Carta de Atenas. Son ideas, discusiones, que posiblemente es parte de lo que estamos teniendo hoy, ¿no? O sea, discusiones de cómo podemos abordar una problemática que se nos hace ingente y dificilísima, como también se les debía hacer a todas estas personas en aquel momento. Luego también la genealogía feminista, en la aportación a cómo mejorar la vivienda y los barrios, cómo hacer esas casas que permitan el trabajo doméstico y permitan hacerlo en un tiempo adecuado y en condiciones adecuadas y poder tener tiempo para la vida, para el resto de la vida. También esta familia que comentaba Gaspar, ¿no? Estas casas de 4 o 5 dormitorios, ¿no? Para 4 o 5 personas, de 3 o 4 dormitorios, que se siguen repitiendo y sin embargo, después veremos algunos esquemas, las familias han cambiado, pero sí que es cierto, en ese momento la familia nuclear era el nuevo invento, era la realidad mayoritaria, ¿no? Aunque también en el caso de Romestad ya se planteaban viviendas para mujeres solas, viviendas para parejas que fueran crecederas en el futuro, o sea que también hay ciertos temas que estaban presentes al principio de las propuestas de vivienda social, pero que luego, a partir, como decía antes, a partir de los años 50-60, todo esto desaparece y se va haciendo cada vez la vivienda más despojada de calidad, de barrio, de entender para quién, para qué, de cómo se vive, y ser cada vez más pequeñas, pero sin ningún aporte en términos ni arquitectónicos ni sociales. Y también lo que ha ido pasando, y especialmente cuando la vivienda se convierte en un bien que subvenciona la demanda, los estados dejan de cumplir una función reguladores de dónde puede crecer la ciudad, de cómo debe crecer, para simplemente poner dinero para que la gente compre la vivienda allí donde la pueda pagar, que es donde no hay ciudad. Por tanto, también ayer se habló de esta relación que no se puede separar, que es el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Este es un gráfico que sirve un poco para explicar cómo ha cambiado de alguna manera nuestra sociedad, ¿no? En el año 42, Joseph Louis Serre, en Can Our City Survive, nos explica lo que hacen, ya estaríamos todos en el geriátrico, los que estamos aquí sentados, menos Carlas. ¿No? Solo nos quedaría irte la manito y sentarnos en unos bancos porque no damos para más, ¿no? Entonces, esto nos muestra mucho. La vivienda se pensaba para esto, unas vidas cortas, en donde rápidamente ya desaparecías del mundo activo, si esto bien es el ocio, pero da lo mismo. Sin embargo, hoy nuestra vida es tercera edad, cuarta edad y con muchas
problemáticas diferentes, ¿no? Que intentaré explicar o hablar un poquito. ¿No? Y nuestras vidas y nuestro espacio público se llena de otras actividades, actividades que tampoco estaban en la imagen anterior, que no solo el espacio público es el espacio del ocio, del descanso, sino que es el espacio donde transcurre nuestra vida cotidiana y que da soporte a las tareas, a la expansión de la tarea del hogar. Entonces, debemos preguntarnos, bueno, ¿para quién? ¿Para qué son nuestras casas? ¿No? Entonces, en cuanto a edades y necesidades, realmente nuestra sociedad es muy diversa, cada vez más diversa, por suerte, y más cambiante. Mismo si uno mismo se estudia, nuestra propia vida cambia muchísimo, de geografías, de espacios, de países, de ciudades, de compañeros, compañeras, de trabajos. A veces eso se ve como negativo, pero es la vida y es así, no es negativo. Cambiamos mucho, pero ¿cómo es la vivienda? Se puede adecuar. Y además este esquema, lo marco aquí, pero no lo veis, ¿no? Como muestran en celeste cómo será la población española 2050, vemos como la pirámide, que ya lo sabéis, ¿no? La inversión de esta pirámide y donde en lugar de ser más niños y más jóvenes, es totalmente inversa. Pero como decía, como veis esa imagen ahí, que es robada a Franziska Ullmann, la vejez, esta señora seguro es más flexible que muchos de los que estamos aquí y fácilmente de tener 90 años, ¿no? que yo. Luego, también como decía Gaspar, ¿no? las agrupaciones familiares, que no lo llego a ver desde aquí yo, voy a buscar aquí. ¿No? Las agrupaciones familiares que no son más la familia con 2 hijos o 3 hijos, sino que realmente es muy variada y cambia en el tiempo. Entonces realmente tenemos hogares unipersonales en un 18% en el 2008 en España, parejas sin hijos en un 22,3%, parejas con un hijo un 20,9% y parejas con 2 hijos 17,2%. Por tanto, esta reflexión que hacía Gaspar es de la... ¿para quién hacemos estas casas? Sin embargo, también en otros países, como el caso de Finlandia, que hace mucho tiempo que en las ciudades, en Helsinki, en las grandes ciudades, la mayoría de la gente vive sola, un poco por elección, un poco nuestro living apart together, no vivir juntos pero separados, pero eso no significó en su momento una reducción de la superficie de vivienda. No sé si hoy lo está significando, ¿no? Porque la vivienda tiene otros requerimientos. Por tanto, ¿cómo volvemos a pensar esta vivienda para la gran variedad de vida en nuestra propia vida y la gran variedad de vida paralela que tenemos en nuestros entornos? Por otro lado, pensar en la vivienda no solo como el espacio del descanso, el espacio de lo doméstico, de lo privado, sino la vivienda es el espacio de compartir, es el espacio de trabajo, productivo y reproductivo. La vivienda, cómo se adecúa a las diferentes etapas de la vida, aunque sea de si fuera esa familia nuclear, que digo, esta es minoría, pero que también tiene diferentes etapas en su vida, cómo hacemos para darle respuesta desde la producción, desde el proyecto de vivienda, a esta variedad. También este esquema es de Franziska Ullmann, cómo cambia nuestro currículum vitae en los años 50 y en la actualidad. Y vemos como en la vida de una persona de 15 a 65 años, en esta época que decía él que no cambiaba nada, efectivamente no cambiaba nada, vemos como los hombres tradicionales a partir de los 18 años trabajan, es el rojo. Después, en caso de las mujeres, tiene educación, el amarillo los dos, un poquito menos que los hombres, ellas el rojo un poco más pequeño, después todos los trabajos de cuidado de los hijos y no sé qué, y después también los trabajos, el gris más clarito, trabajos de cuidado sin hijos. Y vemos los otros 2 esquemas que son actuales y futuros, como el estudio también se vuelve a estudiar de mayor, el trabajo no siempre es continuo, los cuidados en el hogar con o sin hijos tampoco son siempre continuos ni los hace solo la mujer, por tanto, se está hablando de un cambio de vida que de alguna manera la vivienda debería reflejar. Y si hablamos hoy en día de las actividades cotidianas, las actividades diarias, aunque podemos ir en camino de ese esquema mixto donde vemos el gris oscuro, si bien mayoritariamente en la columna femenina, hay un poco más en la masculina, los cuidados, las actividades de la reproducción, las actividades de los cuidados cotidianos de la casa, de los otros y las otras, de las compras, de la comida, etcétera, lo hacen mayoritariamente las mujeres. En el caso catalán, un 70% de las tareas de cuidado son realizadas por mujeres. Y ahí tenemos un reloj
por día, de cómo eso también conlleva otras desigualdades, ¿no? Como el hombre trabaja más horas en el productivo, menos en el reproductivo, las mujeres a la inversa, y esto significa menos acceso a recursos, y también en algo que él incidía, que es estas mujeres mayores que llegan con menos, o sea, ya viven toda la vida con menos dinero, pero también cuando llegan a la jubilación también tienen menos capacidad económica para pagarse la renta. Algunos casos de vivienda, solo por mencionar cómo se han enfrentado en algunas ciudades, en este caso es Viena, a la Frauenwerkstatt 1, el barrio de las mujeres trabajadoras 1, a la ciudad de las mujeres trabajadoras 1, donde se puso en el foco para proyectar estas viviendas como de pregunta, bueno, son unas nuevas viviendas en un nuevo barrio, entonces, ¿cómo se puede hacer estas viviendas pensando en las mujeres? En esas mujeres, insisto, en el género femenino, en este 70%, en el caso catalán, y que en realidad en casi toda Europa estamos igual, en este 60% del trabajo que realizan las mujeres de cuidados. Y por tanto, aquí hay una serie de criterios y uno importante fue la mezcla de usos en el mismo complejo, porque era, insisto, un nuevo barrio. Y entonces colocar en el complejo zonas comercial, escuela, guardería, zona médica, espacios de encuentros vecinales, pero para todo esto en su momento se tuvo que cambiar la ley de vivienda en Viena, porque la ley de vivienda no permitía mezclar en vivienda social mezcla de usos. Se hacen 4.000 viviendas en Viena anuales. A nadie se le había ocurrido pensar que esto era había algo que no cuadraba. Esto es del año 92. 92 y 96 se inaugura. Por tanto, tiene que aparecer esta pregunta de cómo pensamos un nuevo barrio según las necesidades de las mujeres que trabajan afuera y adentro, para que alguien diga, bueno, no podemos dar esta respuesta porque no nos permiten la mezcla de usos. A partir de entonces se puede hacer. O el caso de Sarfabrik, que es un poco parecido a algo de lo que explicaba Ana en el caso del restaurante colectivo, es un cohousing de un intergeneracional donde un grupo muy grande, creo que son como unas 80 personas que conviven en este lugar, mucho tiempo buscando un sitio donde poder compartir y donde hay muchas tipologías de vivienda, donde hay una serie de condiciones de cómo compartir y convivir en este espacio que parte del grupo. O sea, no es algo que se puede hacer desde fuera, sino que se hace con el trabajo del grupo. Y entre los espacios compartidos está un comedor, que es el comedor que pueden comer los de la casa y lo trabajan los de la casa según una programación, pero también está abierto a la comunidad y está puesto en un sitio muy cercano a la calle. Por tanto, no solo es como explicaba Ana también, no es una comunidad que en sí genera una red interna, sino que también abre al resto del barrio generando unas nuevas relaciones sociales que son sumamente importantes. Y en el caso de Sarfabrik, además es la rehabilitación de una fábrica, que es, como decía al principio, uno de los temas, yo creo, inseparables de la vivienda, que es la ciudad construida y cómo rehabilitamos y recuperamos la ciudad construida. No podemos pensar en seguir creciendo en superficie de las ciudades. Y este caso también en Viena, en Holanda, en Groningen, un edificio que en realidad se conforma en una pieza urbana en donde hay desde una calle peatonal con comercio a todas unas zonas de plazas para espacios públicos que van transitando hacia el espacio privado, ¿no? Entonces aquí lo que, aunque no haya, no sé, es como antes decía Ana, la intergeneracionalidad se da por la mezcla lógica en cualquier conjunto, pero también las propuestas, ¿no?, de comercio cercano, de una serie de equipamientos, hace que sea posible la vida en diferentes etapas, ¿no? Entonces, frente un poco a la financiarización de las ciudades, a la vivienda como commodity, ¿no?, a la vivienda como un bien de cambio, lo que yo creo que la vivienda debe pasar a ser infraestructura urbana. O sea, no se nos ocurre, supongo que a alguien se le ocurre también, ¿no?, poner en la venta bibliotecas y hospitales. Bueno, sí se les ocurre a algunos ahora que pienso, pero bueno, digamos, a los que estamos aquí, a la mayoría supongo que no, transformar esto en unas infraestructuras urbanas que también en un sistema de tenencia con cierta flexibilidad, no solo es el edificio que se tiene que adaptar, que es una de las posibilidades, como comentaba Ana, ¿no?, está planificado, proyectado para poder unir dos pisos, pero también unas tenencias más flexibles también nos permitirían como cambiar, ¿no?, como cambiar de escuela o cambiamos de aula en una escuela, también en un edificio de vivienda poder
cambiar según las necesidades personales, laborales, etcétera, y no estar así arraigados a un sitio, ¿no? Sin que eso sea un aspecto negativo, ¿no? O un mal menor para tener trabajo, como sucede también en otros contextos, ¿no? Que, como puede ser en Estados Unidos, donde es muy fácil mudarte aunque seas propietario, pero en realidad, porque en realidad la vida personal casi pareciera que no importa nada, ¿no? Entonces, como la idea sería volver a repensar el para qué, el cómo vivimos y para quiénes son nuestras viviendas, y pensar la vivienda como una infraestructura social que podemos intercambiar según las necesidades vitales. Muchas gracias a los tres. Pues con vuestro permiso voy a disparar al primer comentario, pregunta, ¿no? o reflexión para que comentéis. Y bueno, me pareció muy interesante el proyecto que comentabas en Holanda, que hablaban directamente de curas informales, ¿no? Que es un poco lo que creo que persiguen estos proyectos, ¿no? Y también, como comentabas, Gaspar, esta selección de los jóvenes, justamente para que sean jóvenes solidarios, que sean capaces de llevar a cabo estas funciones. Y yo me preguntaba, ligando con lo que presentaba Zaida también, cómo esto no puede devenir un trato injusto o un sobrecargar de nuevo a otros grupos. O sea, si sé que hay proyectos, no sé, en los casos que habéis comentado vosotros, que por ejemplo estas personas que luego van a hacer funciones de cuidados pagan menos alquiler, o como comentabas tú, quizás se establecen acuerdos más de intercambio, ¿no? De yo te hago la comida y tú me ayudas con cosas tecnológicas. O sea, ¿cómo veis estas interacciones que sean un poco más igualitarias, pues, digamos? Y también si son, sobre todo en el caso de Alicante, que lo tenéis más estudiado seguramente, cómo hacer para que funcionen bien, ¿no? En grupos que quizá no se conocen, si hay algún tipo de dinamizador o si salen de forma natural, etcétera. Ya, bueno, en nuestro caso viene de una política con los jóvenes, o sea, en la participación, lo que tiene que ver con la participación de los jóvenes. Nosotros, en nuestra labor de gestores de vivienda, al joven lo solemos utilizar. Ahora lo voy a entrecomillar porque es importante que lo entrecomille. Es decir, cuando hacemos viviendas para jóvenes, específicamente para jóvenes, hacemos viviendas para jóvenes muy baratas, pero le pedimos al joven que haga algo más. Pondré 2 o 3 ejemplos. A veces solo tiene que vivir donde le decimos que viva, y con eso es suficiente para dinamizar la escalera. Con eso es suficiente para que su ejemplo nos ayude en la normalización de la vida de la escalera. A veces no hace falta mucho más. A veces comparten vivienda y son más baratas. En el caso de las viviendas intergeneracionales, bueno, pagan 150 euros. Nosotros entendemos que 150 euros es un alquiler para un joven, para un lugar céntrico fenomenal, y tampoco exige demasiado esfuerzo. Exige el esfuerzo de estar pendiente de tu vecino, pendiente quiero decir en el pensamiento básicamente, y dedicarle 2 o 3 horas a la semana a las actividades comunitarias. La mayoría de ellos hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Hay un comité de bienvenida que generan ellos mismos. Nosotros generamos el programa pensando, antes he dejado caer el tema, pero pensando en que serían los jóvenes los que dinamizarían los comités de trabajo. Y hubo una rebelión, claro. Hubo una rebelión de los mayores diciendo que era aquello. Una periodista del País le preguntó a una señora por qué ella era la jefa del comité, había un comité de trabajo de economía doméstica. Y si tenía algún título, dice, sí, el título es el de la pensión. Dice, tengo una pensión de 500 euros y lo pago todo. Dice, eso yo creo que me habilita para dar clases de economía doméstica. La chica se quedó muerta, claro. Hay un comité de bienvenida que ayuda a ellos mismos se han formado. No está mal que yo me quite, no debería de quitarme el mérito, pero nuestro mérito fue hacer el edificio y hacer el programa. Ellos han adaptado los programas. Por ejemplo, había un programa que recuerdo una vez en Barcelona, alguien me dijo, te va a pasar esto,
Y yo le dije, vas, los catalanes son muy provisores. Este hombre se equivocará seguro. Bueno, pues no se equivocó. Era Toni Sorolla, el que era gerente del Patronato de l'Habitatge. No se equivocó. Y me decía, la gente se hará mayor y necesitará de más cuidados. Tú los haces entrar independientes y se convertirán en dependientes. Pues ellos han creado un comité que ayuda. Ahora, ¿sabéis? Tú vas al hospital, si eres mayor es un desastre, porque la primera media hora que no tienes fiebre te tiran directamente. O sea, hecho una mierda, con 80 años, no te tienes en pie, te acompaña con una silla de ruedas hasta la puerta y el celador hace así para que el impulso te haga ponerte de pie y se retira corriendo. Y entonces, si no hay nadie, o sea, si no tienes un hijo, una hija, un vecino, y ellos han creado un comité que recibe a esa persona, que la lleva a casa, que la cuida. Ellos le llaman solidaridad barra egoísmo. Hoy por ti, mañana por mí. Es así, Claro. funciona así. Sería una putada que por 10 días de incapacidad temporal te tengas que ir de ese alojamiento y bujarte la vida en casa de tu hija o en un sería una... Pero no nos cuesta, tienen un perfil solidario, la gente joven es sensacional y la gente mayor, pues mitad y mitad. De los que tenemos allí hablo, ¿eh? De la población en general, 70-30. De la población que tenemos allí, los hay que no... Los que cierran la puerta normalmente no conviven. Y los hay que entran y se les transforma la vida. La médica te dice, no toma ansiolíticos. Claro, toma media botella de vermú cada día. O sea, ha dejado el ansiolítico, pero luego les han dicho que el alcohol, si empiezas a tomarlo muy mayor, ya no te afecta. Y entonces no van a coger una cirrosis con 80 años. Lo digo de broma. El mayor que entra, yo os he dicho que entra un mayor vulnerable. Y nosotros no lo examinamos, nosotros no lo elegimos. Lo elige su necesidad. Es lo que le hace llegar allí. Y hay veces que tenemos suerte, entre comillas, porque participa en la vida y hay quien no. Los jóvenes no tienen un contrato firmado que no podríamos sacarlos del edificio si no lo hicieran, pero lo hacen. Yo no veo que sea un sacrificio. Yo voy al edificio casi cada semana. Es mi oasis. O sea, es el único sitio de mi trabajo donde me encuentro bien. Bueno, y a la salida. Y cuando me voy a ir. Pero no, ahora en serio. Es decir, es el único sitio donde uno encuentra agradecimiento, encuentra críticas siempre constructivas, encuentras positivo. Y yo no veo que la gente, que los jóvenes sufran, todo lo contrario. A mí me parece que han hecho de ese proyecto. Tenemos una lista de espera impresionante ahora con el proyecto que vamos a empezar en junio. Ya hay una lista, una locura. Zaida, ¿quieres añadir algo? No, bueno, un poco ha dicho que no tenía problemas, ¿no? Pero como antes habías hablado que el contrato, el buen vecino para el joven, ¿cómo los elegís, no? Porque también, supongo que si hay algún gestor en la sala que trabaja con pisos de alquiler social, nos dirá, no, pero tenemos problemas aquí y allí, ¿cómo hacéis para no tener problemas, no? Tú dijiste que ibas a contar las partes que no eran tan happy. Bueno, es decir, no tienen ningún problema porque cumplen con los requisitos. O sea, cumplen con los requisitos de acceder a una vivienda. Es decir, tienen ingresos entre 1 y 2,5, no tienen vivienda en propiedad, tienen menos de 35 años y más de 18. Con eso ya tienen el requisito de acceso. El requisito de no entrar en una baremación o en un sorteo es porque eligen voluntariamente querer ir a esa promoción. Si no eligen voluntariamente querer ir a esa promoción, entran en la baremación general de las viviendas generales. Vale. Pero es un perfil, buscamos gente que viene de movimientos juveniles, gente que viene de asociaciones, no sé, de asociaciones juveniles de todo tipo. Bueno, los que os dedicáis a esto, si es que le ves la cara, si sobran papeles, si falta mirar a la cara. Lo que pasa es que luego no nos podemos atrever por transparencia, por procedimientos y por todo, ¿no? Pero yo estoy seguro, y no es un farol, yo estoy seguro
que entrevisto a 100 demandantes de vivienda sin ningún papel y acierto 90. Y pido papeles y fallo 30. Seguro, seguro. Si elijo solo con papeles, sin entrevista, fallo, porque es evidente. Bueno, si es evidente, si es que uno nota la necesidad en cuanto se sienta enfrente, la necesidad, la honradez, la seriedad. Esta mañana no se ha hablado nada del demandante, solamente se ha hablado de la oferta, pero en la demanda algo habrá que hacer. Ana, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, en nuestro caso es diferente porque nosotros conocemos a los usuarios finales siempre. O sea, estos proyectos duran como mínimo 2 años. Es verdad que si es gente muy mayor se les hace un poco cuesta arriba, pero todo el proceso que se realiza desde que pues la gente interesada se apunta, digamos, ¿no? a crear juntamente con nosotros un proyecto, ayuda todo ese proceso a que cuando la gente se va a vivir allí, ya se conocen, ya tienen unos protocolos determinados, ya han hecho cantidad de actividades juntos y bueno, ya nosotros fomentamos, digamos, esos lazos con actividades y ya solo las reuniones de diseño, ¿no? De la explicación del proyecto y la toma de decisiones de cosas muy importantes, ¿no? A nivel de inversión y todo, hace que ya esta gente tenga un vínculo y una cohesión muy importante antes de mudarse. Entonces, cuando están ahí ya saben cómo vincularse, digamos, ¿no? Tenemos tiempo para un par de comentarios o preguntas. Hay una por ahí. Sí, para la traducción. Y no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario. Yo tenía un micro aquí antes, pero ya no lo tengo. O sea, alguien tiene No, que... se lo está llevaron allí, llegando. sí. Sí, yo quería hacer una pregunta un poco general. Si estos proyectos, que me parecen muy interesantes, pero parecen muy determinados, o al menos así lo entiendo, para jóvenes entendidos como individuos. Es decir, no están pensados para parejas jóvenes. ¿Hay algún... ¿se permite a las parejas jóvenes? ¿No se les permite? No sé si cabe la posibilidad de que también sirva precisamente para que parejas que difícilmente pueden acudir al mercado de alquiler normal puedan empezar una vida en común en este tipo bueno, de proyectos. Gracias. En nuestro caso sí, en nuestro caso los jóvenes, hay jóvenes con pareja, sí. Pero tienen que cumplir los dos las condiciones, los requisitos de acceso, o sea, los dos deben, ninguno de los dos puede tener una vivienda en propiedad, ninguno de los dos tiene que tener más de 35 años y ninguno de los dos puede ganar más de 2,5 veces el IPREM. O sea, los requisitos los tienen que cumplir los dos porque si no estaría la trampa de, ¿sabes? Lo pido, yo soy el solidario, pero lo pido a nombre de mi novia, que es la que no tiene dinero. Y los dos tienen que cumplir el perfil solidario, pero sí hay, en el edificio de Plaza América hay, me parece que ahora mismo, 3 parejas. Teníamos una pareja incluso con el compromiso de cuando tuvieran un niño hacer un cambio a una vivienda mayor del parque de viviendas. Tenemos un parque importante de viviendas en alquiler. Claro, porque eso nos ayudaría, perdona solo, esta mañana alguien ha comentado que no valoramos en la vivienda, parece que hacemos un almacén y colocamos allí a alguien con 25 años como si no le fuera a pasar nada nunca ya. Y no tenemos ese recorrido y deberíamos de tenerlo. O sea, lo normal debería de ser que la administración pública tuviera, en lo que tiene que ver con el parque social, me refiero, tuviera la posibilidad de ir cambiando a la gente para adaptarla, para mejorarla. No digo para empeorarla, sino para mejorarla en su recorrido. Que pudiera empezar una vivienda de 2 dormitorios y que pudiera tener una vivienda de 3, si tuviera hijos o no, o incluso que estuviera una vivienda colectiva en un primer momento. Nosotros tenemos viviendas colectivas y funcionan muy bien y obligan a la gente a cambiar, porque no sales de la vivienda colectiva si no adaptas tus usos, tus hábitos y todo. Y como la gente no quiere vivir en una vivienda colectiva normalmente, pero sí, nosotros desde luego sí.
Sí, yo quería decir que en nuestros proyectos, en todos, es posible también. Aparte, como tú dices, la rotación, inclusive dentro de un mismo complejo de la Startwoning, o sea, la vivienda de inicio, pasar a una vivienda de familia. Si es primero tal vez es un joven que empezó solo, luego sigue con su pareja o la pareja, tienen hijos, pasan a una vivienda de familia y luego, en fin, que sí, que por supuesto, parejas jóvenes también. Nosotros el mayor problema lo tenemos en las parejas, de hecho, que se producen entre los mayores, que que no abandonan su vivienda, o sea, viven en la misma vivienda, de hecho, pero siguen manteniendo la vivienda porque sería mucho peor que les quitaran la pensión si se casaran. O sea, pierden mucho más que 150 euros al mes. Claro. Y sobre todo ellas, vosotras, decís, no, yo para toda la vida tampoco. Claro, imagínate, o sea, se enamora de ti el abuelo del 312 que tiene 75 años y se quiere ir a vivir a tu casa. Si tiene vivienda, tú dices que no la dejes, que nos quitarán la pensión. Hombre, iba a decir un amigo, sí, un amigo. Es que he reconocido un amigo un amigo de corazón, de verdad. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No sé, yo como último comentario quizá preguntar si, porque creo que en los proyectos que tú enseñabas eran un poco juntos pero no revueltos, ¿no? Estaban como separados jóvenes y mayores, o es distinto. En el de Plaza América tampoco me acuerdo si son cada uno, Están, uno al lado de otro. Sí. pero están mezclados en las... Sí. En los nuestros depende del proyecto. En el que mostré primero, que fue mi primer proyecto en el año 90, sí que estaban en planta baja los mayores y en primera y segunda los jóvenes, pero porque algunos de los mayores que estaban divididos en grupos de acuerdo a su vitalidad, pues para la facilidad y la logística de los cuidados de quienes lo necesitaban, era mejor que estuvieran pues en planta baja, ¿no? Pero no tiene por qué ser así, en ese caso sí, pero no necesariamente. Pueden estar mezclados, sí. Nosotros ahora, lo digo como un apunte, durante los años del proyecto siempre hemos pensado que necesitábamos una cierta masa de personas allí, una masa crítica, porque si no, no era difícil de gestionar. Es decir, 70 viviendas está bien para tener un conserje porque lo repartes, en fin, es un número menos. Entendíamos que podíamos tener el problema que nos pasó en ese edificio que os he enseñado. Si la población es muy pequeña, población mayor fallece y siente muy cercano al fallecimiento, ¿no? Y eso produce un ambiente. Y sin embargo ahora nos estamos atreviendo a terminar un edificio de 15 viviendas en el centro histórico, solo de 15 viviendas que vamos a llevar mayores. Y los vamos a llevar como los colonos americanos, los vamos a traer de Plaza de América. Hay voluntarios de Plaza de América que nos van a ayudar en el proyecto. Y lo hemos metido en un solar entre 5 edificios de viviendas universitarias, que metimos allí porque están alrededor de una plaza y en esa plaza se vendía todo lo que no vendía el Corte Inglés, se vendía allí. Y pusimos la lavandería en un sitio, la biblioteca en otro, el solarium en otro y el internet en otro. Y obligamos a los jóvenes a pasar por la plaza y ahora ya no, han puesto un supercore. Pues los vamos a llevar allí para que se metan en la vida del barrio. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Yo quería comentar, no sé si hay tiempo, sí. En el último proyecto de los afectados para la esclerosis múltiple, que es intergeneracional, pues cada uno de los miembros de la cooperativa puede elegir su vivienda. Y eso es muy interesante a nivel arquitectónico porque eso se refleja en la fachada, por ejemplo, porque pueden elegir, bueno, dentro de una armonía del complejo, ¿no? En general, programada, pero uno reconoce un proyecto cohousing porque es totalmente personalizado para los usuarios. Entonces no es una repetición de un elemento, sino que puedes ver cómo se refleja el que va a vivir ahí, ¿no? O sea, es muy interesante. ¿Algo que añadir? Pues lo dejamos aquí. Tenemos ahora media hora de pausa, pero os pido que volvamos a punto porque luego tenemos una hora y media de una batería de proyectos actuales que está muy comprimido en el tiempo
y queremos darle el tiempo necesario a todos los proyectos. Así que gracias y nos vemos en media hora.